Bienvenidos a una semana más en nuestro programa Juntos a las 3. Llegamos con toda y eso sí, ya en este mes de septiembre casi a punto de terminarse porque nos queda una semanita y otro más. Pues tenemos que seguir hablando de aquellos temas que tanto nos interesan, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la pareja, que tienen que ver con los niños, pero que también tienen que ver con los temas del romance y la sexualidad. Y hoy nos convoca un programa absolutamente especial y tiene que ver con los niños superdotados que han estado tan en boga últimamente porque no encuentran colegio, porque los padres se quejan, porque los niños también se quejan, porque las universidades tienen programas, porque hay ciertos colegios especializados en atenderlos, porque hay profesores especializados también. Y veamos de qué se trata toda la temática que habla de una superdotación de nuestros hijos, de sus capacidades y de cómo son manejados en casa. Pero démosle la bienvenida a nuestro superdotado hoy, Fabián Mendoza, que viene bastante cargado porque trae una maleta de libros, trae todos sus útiles. ¿Cómo me le va? Muy bien, Fabián. ¿De dónde vienes? ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa. No, señor. Programa muy lindo, muy bonito, doctora Carmen. Muchísimas gracias. Estaba en este momento saliendo del colegio, ¿sí? Y ya pues obviamente pude venir a este programa muy interesante que se llama Juntos a las 3. Sí. He visto en este programa que desarrollan unos temas muy importantes. Sí, sí. Unos temas que son realmente... de tu interés, seguramente. Sí, señora, que enseña muchísimo pues, a todas las personas que diariamente a las 3 de la tarde los ven, incluso las personas que llaman al 410-7325, que es el teléfono de ustedes, programa, y obviamente sí. pues, las redes sociales que tienen ustedes, como en Facebook Juntos a las 3, en Twitter Juntos a las 3 con número, Instagram Juntos a las 3 con número. Doctora, me parece muy interesante este programa y muchísimas gracias por invitarme a este programa muy interesante. Tiene unos colores muy hermosos. Muchas doctora gracias, Carmen. Fabián. Morado, que es el color cuando la gente llega tarde, por ejemplo, es el color, sí, porque se viste de morado, entonces por eso llega tarde la gente. Bueno. Bueno, Fabián, ¿y qué nos traes hoy ahí en tu bitácora de navegación? Sí, doctora Carmen. Por ejemplo, estaba con unos compañeros pues diciéndole que me parece muy interesante que uno en la vida tenga muchísimas reglas y que se hagan unos paradigmas de reglas importantes. Por eso yo hoy traje esta regla, doctora, pues para que tengamos unas reglas importantes en este programa. Quería hacerle una consulta, una pequeña pregunta, doctora. ¿Sabía usted cuál es el ave que más letras tiene? El abecedario. Bueno, me parece perfecto, doctora Carmen. ¿Por qué ¿Usted existen? de dónde saca tanto No, señora, material? uno que investiga, doctora, ahora como es tan fácil investigar, ¿sí? Si uno, por ejemplo, ¿Cuántas horas le dedica usted al estudio? Usted no tiene cara de dedicarle muchas horas porque usted se nota que es muy inteligente. Sí, señora, yo simplemente pues con lo que escucho, básicamente, me gusta ampliar los temas porque a veces los temas quedan un poco cortos, ¿no? Entonces Sí. la idea es como llegar a casa a poder investigar. Ahorita, pues obviamente con la internet, aunque uno no se debe fijar a veces, muchas veces, por ejemplo, en Wikipedia y eso, porque hay unos datos que no son reales, doctora Carmen. Por ejemplo, ¿Y has corroborado algunos datos de ellos? Sí, señora. Por ejemplo, quería hacerle una consulta muy especial Sí. porque leía al respecto hace algún momento, algo que me causó un poco de impresión y yo dije, bueno, pues quién más que la doctora Carmen, que mucho saber jodas, porque eso es una cosa realmente que me impacta, doctora, que usted todos los temas los maneja de una forma increíble, sin necesidad de teleprompter, como lo hacen muchas personas en muchos programas que realmente, digamos, están en la televisión colombiana. Un programa como esto realmente que está subiendo el rating, está quebrando las demás cadenas nacionales e internacionales, como diría un señor que trabaja también acá, el señor Jorge Barón, que le da a uno la patadita siempre y le echa agua. Doctora Carmen, leí hace poco algo que me preocupó, ¿sí? Con respecto a los genios. Ajá. ¿Sí? Y generalmente los genios dicen que pueden llegar a ser bipolares, porque son como esas personas que tienen muchos conocimientos, pueden incluso llegar a ser depresivos también. Quería preguntarle esto porque son personas que son muy creativas, ¿sí?
y son tildados de locos. Para ser genio hay que ser loco. Doctora Carmen, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Para ser genio no hay que ser locos. Lo que pasa es que se conciben como con extra capacidades que los hace completamente diferente a los demás miembros de una comunidad. Y aquí sí entraría a explicar un poquito acerca de la superdotación y las altas capacidades. Pues son todavía, ¿eso lo hace un niño superdotado? ¡Wow! Todavía son controvertidos y no exentos de polémica respecto a su significado, a su evolución y a su evaluación. La intervención de todas las personas que tienen que ver con el niño o con el alumno que es superdotado. Todo el mundo sabe, sin embargo, que se trata de un término que se utiliza para designar a aquellos niños que poseen una altísima inteligencia. Otra cuestión es que entendemos por inteligencia y cómo podemos medirla para establecer unos criterios fiables de identificación entre niños con aparentes buenas capacidades. Diferencia entre superdotación, altas capacidades y niños precoces, tengo que decirles que hay mucha definición, pero alrededor de esto hay mucha confusión también. Dependiendo de diferentes tutores, de diferentes estudiosos del tema, siempre se le ha dado un concepto de superdotación y de altas capacidades, aunque se utilizan indistintamente en general. Creemos que hablamos de altas capacidades con niños que presentan un coeficiente intelectual total próximo o superior a 130 en las pruebas de inteligencia. Y aunque suele utilizarse el valor de 130 como un punto de corte, debemos asumir el error de estas mediciones y ser cautos teniendo en cuenta que las altas capacidades de los niños son más que un número y siendo esta una condición necesaria, no va a ser completamente suficiente. Las altas capacidades deben asociarse también al factor de creatividad y conjunto de características del funcionamiento del niño que yo les voy a exponer. Por ejemplo, la superdotación se entiende que es un nivel extremadamente elevado de competencia en determinadas áreas, pero difícilmente ese nivel se va a mantener en todas las restantes. Son niños, por ejemplo, Fabi, que pueden destacarse en todo, pero que su genialidad se expresa en un campo determinado, ya sean, por ejemplo, las matemáticas, los idiomas o cualquier otro aspecto. Este matiz puede hacerlos algo diferente de los niños que denominamos niños con altas capacidades. En definitiva, la superdotación la entendemos como el hermano mayor del talento llevado a su extremo más alto. Las altas capacidades o la superdotación comparten un mismo patrón de temperamento, como tú bien lo comentabas, y está caracterizado normalmente, algunos, por ejemplo, la hipersensibilidad. Son tan sensibles que cualquier afán de protagonismo, de liderazgo que a veces no consigan, les baja la tolerancia a las críticas y a la frustración. Ellos son los típicos que no aguantan juego ni aguantan crítica. Los cuestionamientos, los puntos de vista de otras personas, ellos no van a ser tenidos en cuenta. Tienen una riqueza importante en su vocabulario y la forma de argumentar, la forma de hablar, la forma de demandar siempre va a ser de una forma excepcional. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una muy buena memoria, perfeccionistas, son autoexigentes, tienen sentido del humor, pero un sentido del humor negro, sofisticado. Son tristes en muchas oportunidades y esto se diferencia de los niños precoces. ¿Te estás identificando en ese grupo? Sí, señora. De verdad, todo lo que está diciendo es de una brillantez increíble. Es usted una persona muy inteligente. Doctora Carmen, ¿sabía usted cuál es? Siempre he tenido una pregunta. Si pi es 3,1416, doctora Carmen, si yo cojo 3,1416 más 3,1416, ¿es pi? ¿Señor? Sí, no, pi 3,1416. Si cojo 3,1416 y 3,1416 es pi, o sea, esa es una pregunta que siempre he querido y a la gente de pronto le parece un poco chistosa, pero a mí me parece un poco con tanta real, inteligencia debió haber la respuesta, sí, dado respuesta, pero bueno.
Me cuestiona un poco un estudiante, doctora Carmen, que sacó injustamente 0 en un examen y todavía es cuestión de o críticas o burlas de la sociedad, porque la sociedad critica demasiado, sobre todo a aquellas personas que tenemos un conocimiento un poco más elevado y miramos el mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, de otro color. Por ejemplo, ¿cuál es el color que sirve para mirar, doctora Carmen? El verde, porque puedes ver de lejos, ver de cerca, algo que la gente comúnmente, generalmente no lo entiende. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el animal que más vueltas da? La jirafa. Claro, porque su nombre mismo lo está diciendo, como la vez pasada que le decía a las cuantas vueltas se echa un perro a la última. Igual que este estudiante que, por ejemplo, ¿en qué batalla murió Napoleón, doctora Carmen? En la última, es muy sencillo. La verdad es cuestión de simplemente, sí. ¿Dónde fue firmada la Declaración de Independencia? ¿Sí? Por ejemplo. Sí. Entonces la gente, si no sabe, tiene que contestar de una forma muy sencilla, al final de la página. Sí, precisamente ahí fue donde fue firmada la independencia. Bueno, y, pues, muchísimas gracias, querido Fabián, por habernos traído todo tu conocimiento. Este es para usted, doctora Carmen. Cuéntame. Esta pregunta es para usted. ¿Cuál es la primera causa de divorcio, doctora Carmen? El matrimonio. Sí, señora, cómo no. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces le voy a presentar una introducción a nuestro tema. ¿Qué pasa con los niños superdotados? ¿Estamos acostumbrados a ellos o estamos preparados para recibirlos en nuestras aulas de clases? Veamos qué nos dice en esta nota nuestra periodista. Por favor. La Organización Mundial de la Salud considera superdotada a aquella persona con un coeficiente intelectual por encima de los 130 puntos. En ese orden de ideas, la OMS califica a un niño superdotado cuando su coeficiente intelectual logra superar los 135 a 150 puntos y su detección se realiza en primaria a partir de los 5 o 6 años. No debemos confundirnos, pues las calificaciones altas en las clases no necesariamente indican que un niño es superdotado. Para identificar si su hijo es o no superdotado, es necesario aplicar exámenes específicos en los que se pueda detectar el nivel de inteligencia del menor. Una vez ha comprobado que su hijo tiene un alto coeficiente intelectual, tenga en cuenta que usted como padre puede hacer mucho, pues son los padres los que cuentan con la mayor información sobre sus hijos. No debe generarle temor la posibilidad de que su niño tenga capacidades especiales. Lo importante es informarse sobre cómo educarlos y cómo reaccionar a sus preguntas adelantadas. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Recuerde que no solo su hijo necesita orientación profesional, pues aunque el niño tenga habilidades superiores, son los padres los mayores responsables de que ese cerebrito superdotado se desarrolle en una inteligencia superior y sobre todo de manera positiva. Tenga en mente que su hijo no es un fenómeno, simplemente fue dotado con características que se destacan sobre la generalidad. Por ello, debe buscar actividades en las que su hijo logre desarrollar libremente sus potencialidades y de seguro esto le ayudará a desarrollar una imagen positiva de él mismo. Nunca pierda de vista que todo niño necesita de sus padres, más aún un niño superdotado, y es su deber hacerle ver que lo que lo hace diferente es un regalo. Muéstrele que es lo maravilloso de ser especial. Dese junto con su hijo la oportunidad de explorar nuevas cosas y las aventuras que le puede traer ser el orgulloso padre de un niño genio. Se dio cuenta, me impactó muchísimo porque a tan corta edad, la niña del Mapamundi se conocía todas las capitales de los países con el nombre de estas y de los países, y además lograba identificarlos perfectamente en el Mapamundi. Me encantó. No, a mí también me encantó, son doctora. Niños, pero aquí, Fabi, mira que hay que tener... No, yo sé que tú sientes un poquito de envidia porque como tú eres así... No, lo que pasa es que es una niña que no tiene nada más que hacer, entonces, de verdad, aprendiendo de todo, la verdad, pues que haga otras cosas. Sí. No, pero aquí lo que hay que identificar es si es una niña precoz o una niña en realidad superdotada, porque cuando hablamos de niños precoces, cuando presentan un avance significativo en algunos hitos evolutivos en un momento dado de su ciclo de desarrollo, pues entonces encontramos que son precoces. Por ejemplo, hablan antes con mucho vocabulario, aprenden a leer con solo 4 años, son niños que aprenden rápido y bien marcando diferencias con sus compañeros. Si bien
puede que no presenten otros síntomas de altas capacidades como la creatividad o la implicación en la tarea, encontramos que se especializan precisamente en algo muy particular, como el lenguaje o como, por ejemplo, en este caso, la memoria. En edades tempranas, menos de 6 o 7 años, aunque las puntuaciones obtenidas en algunos test de inteligencia estén dentro de los valores necesarios de altas capacidades o de superdotación, no se puede afirmar que estos niños vayan a pertenecer, por ejemplo, en un futuro al grupo de los superdotados. La razón fundamental es que los niños a estas edades experimentan todavía muchos cambios a nivel físico, a nivel psicológico, pudiendo presentar en años posteriores una normalización de su aprendizaje respecto a su grupo de iguales. ¿Y qué tarea estás haciendo hoy, por ejemplo, Fabián? No, doctora, estoy aquí analizando el número 8, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ok. Sí, el número 8, que es el de ¿Y qué? Pinocho. No, doctora, pues ¿El es número que 8, el de qué? el de Pinocho. Ah, El número 8, el de Pinocho, obviamente, pues es una analogía pues con el término. Doctora Carmen, por ejemplo, el número 8 es el número, ¿sí? Ajá. Que si usted le quita la mitad, queda en 0. Es algo increíble. Por ejemplo, usted coge el 8, lo dibuja, ¿cierto? Usted le quita la mitad y queda convertido en 0. Es algo increíble que nadie lo entiende. ¿Sabe lo que decía una primita mía? Sí. Decía que era un 0 con cinturón. Por ejemplo, claro. Sí, las personas que están apretaditas. Sí, tiene toda la razón, doctora Carmen. Analizaré ese momento desde un punto de vista más matemático para ver si el 8 realmente puede llegar a lograr eso, ¿sí? ¿Esto te ha traído a ti alguna dificultad, por ejemplo, con chicos de la misma edad tuya? Sí, sobre todo porque no son inteligentes, ¿no? Entonces, hablar con ellos ya... A mí hablar de estupideces, doctora Carmen, no, me gusta hablar de cosas serias, realmente cosas de paradigmas en la vida, realmente que me lleven a algo muy especial, un desarrollo avanzado, un interés por el aprendizaje, unas características, así como las que estamos hablando hoy de los niños superdotados. Y te pregunto una cosa, y por ejemplo, con los mayores, con tus profesores, ¿cómo te las llevas? Dame un segundo, por favor, vamos a recibir la primera llamada, con mucho respeto para ti. Bueno. Aló, ¿con quién hablamos? Hola, hablas con Ángela. Ángela, ¿cómo estás? De verdad, bienvenida, gracias por estar con nosotros en este programa. Si tienes algo inteligente que decir, dilo por favor, o si no, llama a otro programa. Ay, Fabián, no, porque se nos van a ir. No, es que no hoy recibamos la llamada. Estamos hablando hoy de la inteligencia. Imagínate qué tal Carmen. decirle que si tienes preguntas inteligentes, ay, no me da pena. Angelita, Cuéntanos, puedes Ángela. hacer cualquier pregunta. Doctora, es que quería saber cuáles son los aspectos que puedo yo pensar que estoy tratando con un niño superdotado. Muchos aspectos. Gracias por la llamada. Bueno, doctora, por No, ejemplo... porque hay que explicarle. Tiene, por ejemplo, un desarrollo avanzado. Hay interés por el chico hacia el aprendizaje. Busca profundizar su conocimiento a toda hora. Tiene un alto nivel de hiperactividad. Es precavido y tiene muchos temores, tiene muchos miedos. Es sensible y no tiene el mismo desarrollo de los demás. Cuida mucho su lenguaje, cuida mucho su presentación personal y son niños que en realidad, o jóvenes que en realidad, como lo está haciendo Fabián, solo tienen interés en las cosas que les gustan. ¿Qué haces? Oh, doctora Carmen, estaba pensando en esas cosas que nos pasan a las personas que somos realmente súper inteligentes en la vida, o sea, personas que todo el tiempo pues tenemos mucho conocimiento y realmente nos levantamos todos los días con más conocimiento y a veces queremos compartirlos, ¿sí? Como un mayor poder de razonamiento, de tranquilización en la vida, individualización, perfeccionamiento, bueno, muchas cosas, doctora Carmen. Bueno, pero yo te pregunto una cosa. Cuéntame. Con tus padres, por ejemplo, ¿cómo te va manejando esta inteligencia? No, complicado, doctora Carmen. ¿Por qué? Sí, complicado porque mis padres no son tan inteligentes como yo soy una persona muy inteligente más que ellos, entonces a veces no tengo comunicación con ellos. No, tengo que comunicarme con personas más inteligentes que yo. Pero eso no te está llevando a ti definitivamente hacia un lugar, pues, sin compañeros, sin amigos, sin familia, Sí, doctora Carmen, pero disfruto mi soledad, me encanta. Me encanta mi soledad, me la paso estudiando, mirando películas, interesándome en las cosas que realmente, y sobre todo analizando, que es lo más importante. Por ejemplo, este programa yo lo analizo mucho, doctora Carmen. Claro. Sí, me parece muy interesante. ¿Y qué arroja tu análisis? No, me parece muy interesante todo lo que usted dice. Usted tiene siempre un conocimiento muy especial, se viste de una forma increíble, maravillosa, majestuosa. Muchísimas gracias, Fabián. Es un programa que llaman mucho, es un programa que viene de menos a más, es un programa que está creciendo mucho y posiblemente le den una tercera temporada, doctora Carmen.
Muchísimas gracias. Doctora Carmen, le tengo una pregunta, Ay, por favor. pero no la hago yo, ¿Y quién la hace? en la calle, la callejera. Ah, bueno, qué lindo. Doctora Carmen y Fabián, tener un hijo superdotado, ¿es un drama o un privilegio? Hoy por hoy, más que un privilegio, termina siendo un drama. Primero No hay que solam- tener el hijo, ¿no? Sí, Que eso es importante. que es otro drama. Sí, que es otro drama. Sí, que es otro depende, drama. Y cuando sí. lo tienen, entonces adaptarlo a la sociedad o a la cultura de donde los padres vienen. El pretender que él se acoja a estas culturas, pues obviamente hace que los chicos terminen yéndose, como dice usted, al ostracismo del abandono. Terminan no siendo entendidos ni comprendidos por nadie de la familia, por ningún amigo, y terminan subsumiéndose en sus libros, en sus enciclopedias, en los temas de interés, que no logran ser los mismos temas de interés que los chicos de su edad. Es más, ni siquiera las cosas que revisan sus padres logran tener tanto interés como el que ellos pueden manifestar hacia temas muy particulares. ¿Y ahora qué anotas? No, doctora Carmen, eso que usted estaba diciendo que me parece muy interesante, recordando alguna vez lo que le dijo una impresora a otra. ¿Qué le dijo? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía, doctora Carmen? Bueno, excelente, excelente. Tenemos definitivamente que al lado de ello encontramos problemas asociados y esto responde también un poco la pregunta. Los chicos se aburren fácilmente, pudiendo llegar a frustrarse. Odian la monotonía, las repeticiones, el currículum superficial, pueden llegar a ocultar sus capacidades para ser aceptados. Las actitudes de los adultos pueden percibirlas de forma negativa, no soportan la inactividad. Generalmente necesitan menos horas de sueño, aunque después esto se convierta también en un gran problema. Tienen enorme curiosidad, suelen adquirir demasiadas responsabilidades y actividades al mismo tiempo porque creen que todo lo pueden hacer en el mismo momento. Pueden parecer pedantes, obsesivos por su necesidad de profundizar en aspectos que para sus compañeros resultan intrascendentes. Y es complicado porque generalmente solemos dar mucha envidia, doctora Carmen, de aquellas personas que pues obviamente no tienen el conocimiento. Y si nosotros tenemos todo el conocimiento, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero yo le pregunto una cosa, ¿sus compañeros qué piensan, por ejemplo, de usted? No, es que ni tengo compañeros, doctora Carmen. Y entonces, ¿cómo le va en el colegio? No, pues realmente me va excelentemente bien, pero tengo profesores solo para mí, voy solo al colegio. O sea, el colegio está hecho solo para mí, doctora Carmen. Pero le parece? los profesores van a su casa. No, al colegio. Hicieron un colegio exclusivamente para mí porque no hay un colegio, mejor dicho, yo soy más inteligente que todo el mundo, doctora Carmen, que los profesores que estaban en todos los colegios y realmente es un poco complicado. Tenía un profesor que no sabía nada, Mario se llamaba. ¿Y Mario qué le enseñaba? ¿Matemáticas? Nada, no me enseñaba nada, doctora. Sí. ¿Usted terminó enseñándole a él? Sí, tengo una llamadita, doctora Carmen. Por favor. Antonio, buenas tardes, gracias por llamar a Juntos a las 3. ¿Qué nos quieres comentar en este tema tan importante del día de hoy? Un tema que realmente nos deja a nosotros en la inteligencia, en la bondad, en el amor, en la parafernalia y en todo lo que quiera usted decirnos el día de hoy. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para Fabián y para la doctora. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Bien, de Bogotá, doctora. De Bogotá, Quiero felicitar porque vi el programa del jueves y bailan genial. Ay, gracias. Muchas gracias por Muchísimas llamarnos. gracias, Antonio. Bueno, ¿y qué nos quieres decir en esta tarde de niños superdotados? Doctora, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. ¿Cómo hago yo para diferenciar entre, o para saber cuándo hay un niño superdotado y un niño pues con coeficiente normal? Claro, lo que ocurre es que con todas las características que ahorita te comenté, que era la sensibilidad, creativos, tenían una capacidad alarmante de adaptación, eran muy, muy activos. Esta es una característica esencial, no descansan, no duermen, son hipersensibles, buscan siempre la ocasión para estar adquiriendo un conocimiento diferente y lo tratan de manifestar. Tienen un lenguaje particular, tienen una forma muy especial de comunicarse y además vamos a encontrarlos siempre subsumidos a ellos en sus propios conocimientos. ¿Para qué? Para distinguir, así se distinguen de los otros. Los otros molestan, los otros colaboran, los otros
son necios o los otros duermen temprano, comen de todo. Esta persona tiene bastantes dificultades a la hora de la alimentación porque siempre está buscando comer cosas que particularmente le llaman la atención. Sí, doctora Entonces ahí Carmen. vemos que en realidad sí hay una gran diferencia y también hay que plantearla no solo sobre los superdotados, sino también sobre los que consideramos que son niños precoces o niños que tienen un conocimiento que han adquirido particularmente sobre un detalle o sobre un aspecto. Sí, a veces hay algo que, pues tengo que decirlo, es muy complicado y es que a veces se siente uno muy apartado. Realmente es porque la gente lo aparta a uno, ¿no? ¿Tú no te apartas de la gente? No, yo no quisiera apartarme, pero pues a veces no hay con quién Y te hablar, pregunto, doctora Carmen. cuando Y para tú hablar mencionabas- estupideces, la verdad no. Cuando tú mencionabas, por ejemplo, que podían tener episodios de depresión, episodios de tristeza, ¿te ha ocurrido a ti eso? Sí, doctora Carmen, en determinados momentos, sobre todo cuando no duermo. He durado te hasta pasa? 11 días sin dormir, doctora Carmen. 11 días sin dormir. Sí, es lo ¿Y a qué te máximo. dedicas en esas 11 horas No, sin dormir? a leer, a investigar todo el tiempo, a saber más de las cosas y a preguntarme todo, el porqué de las cosas. ¿Y ¿De qué dónde haces, viene todo? qué haces con todo ese conocimiento? No, doctora, pues generalmente lo comparto. ¿Y con quién lo Me compartes? miro al espejo y empiezo a compartir todo lo que sé conmigo mismo, doctora Carmen. Es algo Pero eso no impresionante. quiere decir, pero ¿y tú no estás pensando también en compartirlo con gente de tu comunidad? Sí, si realmente encuentro personas que realmente merezcan que yo les comparta todo el conocimiento, me parece interesante poder compartirlo. Y sobre todo porque uno también quiere aprender muchísimas cosas más. O sea, mezclarse uno realmente, uno debe siempre salir con gente que uno pueda admirar, doctora Carmen, que uno pueda aprenderle, porque salir con personas que no le están ¿Qué enseñando haces a tú, uno por nada. ejemplo, Fabián, para descansar o para divertirte? ¿Qué te gusta hacer en los momentos de ocio? Realmente estudio, me encanta estudiar todo el tiempo, doctora Pero Carmen. siempre estás estudiando y en Siempre los estoy momentos de estudiando. En los momentos de descanso. ocio trato de descansar, de dormir un poco, de tomarme un chocolatico. Me encanta el chocolate con queso. Eso es una de las cosas que más me encanta, me relaja, me tranquiliza. Tomarme un chocolate con queso y pan, ¿sí? En cualquier momento de la vida, en la tarde. No me gusta mucho, a veces, de pronto, los juegos en internet, pero no mucho, no comparto mucho este tipo de juegos porque me quita un poco de tiempo, ¿no? Para poder analizar Y porque poder además desarrollar muchas cosas. Y porque además tengo entendido que has conocido de la estructura tecnológica de ellos y no te convence. Sí, no me convence mucho, pero me gusta ese nivel, esa estructura, doctora Carmen, que usted maneja en este programa, porque realmente es muy interesante y sobre todo realmente el poder manejar la audiencia durante una hora y no volverse uno mamón, porque es un poco complicado, ¿no? Que la gente uno lo vea una hora y uno hable y hable y hable. A veces la gente dice, ay, pero ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Pero mire lo que decía, por ejemplo, Antonio, nuestro televidente ¿Quién es que acabo de Antonio, llamar. doctora? ¿Quién es El Antonio? señor que acabó de llamar y nos dijo que Ah. estaba súper contento porque el jueves había presenciado el programa y le había encantado cuando hablamos del baile como agente promotor sí. de la seducción. Me hicieron por ahí algunos comentarios, doctora. ¿Sí? El baile, sobre todo un movimiento especial. Sí. sí. Bueno, ¿y usted baila como niño superdotado y La tan verdad inteligente no, que es? no es mi fuerte, doctora, no me gusta ¿Cuáles son bailar. sus hobbies aparte de estudiar? ¿Qué le gusta hacer? ¿Practica algún deporte? Sí, generalmente el ajedrez, doctora Carmen. Ajedrez. Sí, Ah, el ok. ajedrez. Pero ninguno de competencia Me en campo. encanta comerme a la reina siempre. Es algo especial cuando juego ajedrez, doctora Carmen. Bueno, y le pregunto, ¿algún ¿Qué pasa, doctora no, Carmen? usted en el ajedrez comiéndose la reina? Generalmente Bueno, para ganar en el ajedrez hay que comerse la reina, doctora Carmen. Si no, bueno, no lo sabía. Y le pregunto una cosa, ¿y deportes de competencia de campo practica? Doctora Carmen, ¿por qué no vamos a la lotería? Vamos mejor. Por favor, que me está causando un poco de risa y no me gusta reírme, la verdad. Y se vino usted con todo este material. ¿Qué trajo, por ejemplo, en esa maleta? Doctora Carmen, estoy en este momento con una enciclopedia muy interesante que es la enciclopedia geográfica, ¿sí? Porque hay Ajá. términos que se utilizan muchísimo pues, en la vida normal, ¿sí? Por ejemplo, Por ejemplo, deme un par de ejemplos. Sí, por ejemplo, mesas, ¿sí? Las mesas. Uno dice, ¿qué son las mesas? Pues las mesas son las mesas.
poner una mesa, pues ¿qué más va a hacer, cierto? Pero no, doctora Carmen, por ejemplo, mesas, dice, por ejemplo, mesas, inspecciones de policía en el municipio, en el Tablón, por ejemplo, en el departamento de Nariño. Eso se le llaman mesas, las mesas, ahí están las mesas. Entonces, una loma en el municipio de San Onofre, por ejemplo, mesas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también saber de esta enciclopedia. O solo mesa también, hay mesa, ¿no? Quebrada en el municipio de San Rafael, en el departamento del norte de Santander, por ejemplo. Es una mesa. ¿Qué otra, por ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, miremos aquí, las monas, por ejemplo, la gente, ay, que la mona. Sí, las monas, ¿qué son las monas? Pues varias viejas que tienen el pelo pintado y que de pronto van por ahí unas monas, ¿cierto? Ajá. Entonces las monas aquí se ríen entre los municipios del Valle, de San José al norte, de San Gil al sur. Sí, entonces es muy interesante, doctora. Por ejemplo, la calle, ¿sí? La calle. Una cosa es la calle y otra es la callejera, ¿sí? Ajá. ¿Qué es la calle y qué es la callejera? Una pregunta, doctora Carmen. Claro. Doctora Carmen y Fabián, ¿los niños superdotados necesitan educación especial? ¿Puedo Los contestar niños, esa pregunta, doctora ¿sí? Carmen? Sí, bueno. No, los niños superdotados necesitan educación, sí. Pero educación especial en este momento, la gran mayoría de nuestros colegios está perfeccionando, no solamente a través de la implementación de nuevas y mejores herramientas para atender a estos niños, sino adecuando el personal, entrenando al personal para que tengan la capacidad, porque más que un currículum especial, estos niños requieren de un trato especial, requieren de mucha tolerancia, mucha paciencia y sobre todo de descubrir, de tener la intuición de poder ver mucho más allá de lo que sus ojos están mostrando, de irnos adelante de ellos y de trasladarnos de tal manera que cuando ellos ya quieran pedir, ya el colegio, la institución y los profesores tengan las herramientas para entregárselo y hacer frente a un chico que, como Fabián en esta tarde, no hace más sino estudiar. Cosas que le causan a uno como impresión. Por ejemplo. Doctora, dos cosas. Una, por ejemplo, el mute. Yo soy santanderiano y el mute pues es una sopa muy típica de Santander, ¿cierto? Y por ejemplo también el mute es la quebrada en el municipio de Buenavista. Ok. Sí, departamento de Boyacá. Entonces Muy le bien. causa a uno impresión. Sexualmente, por ejemplo, la paja, hablar de la paja. ¿Sí? Y aquí pues obviamente hay mucha descripción de la paja. Loma de Cordillera Central en el municipio de Ortega, en el departamento del Tolima. Ok. Doctora Carmen, la paja, caserío en el municipio de Caldas. Claro. Sí, entonces son términos coloquiales que de pronto uno dice, ay, ¿qué? ¿Se hizo la paja? No, mire, aquí, caserío Sí, correcto. en el municipio del Caldas, departamento de Sí, Antioquia. sí, es otro señor. tipo de... Entonces, muy interesante, por ejemplo, conocer el Diccionario Geográfico de Colombia. Sí, y es así porque, y bueno, y lo que me llama poderosamente la atención es que usted tiene ejemplares en vivo, no necesita, por ejemplo, entrar a utilizar tecnología, porque usted, un joven como usted, utiliza este tipo de instrumentos, de herramientas y no toma, por ejemplo, la tecnología. No, doctora Carmen, porque a mí me encanta esto. El sonido, el papel. Me podría utilizar una palabra muy... Castiza. Sí, pero como muy sexual. Me excita, doctora Carmen, ok. Bueno. poder... Esto me encanta. Pero Todavía pasar las hojas pasar o las sentir hojas, poder la investigación. sí, poder la investigación y que la hoja y el libro es fundamental. Hay personas que ya se han dedicado a las cosas fáciles, por ejemplo, que nos trae la tecnología. Muy interesante todo el tema tecnológico, poder investigar. Ahora tenemos, digamos, ese acceso a la tecnología es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, Porque lo es tiene más uno fácil, más cerca. pero hay niños que, por ejemplo, no quieren... Esto es muy interesante. Exactamente. A veces no quieren salir de esto, pero cuando conocen la tecnología, entonces no quieren apartarse de ella. Bueno, pues yo le voy a dejar aquí para que veamos con detalle qué nos dice esta nota cuando en realidad de niños superdotados estamos hablando. Por favor. Hoy Juntos a las 3 se trasladó al Colegio Distrital Sorrento, un centro educativo que trabaja con niños con un coeficiente intelectual que rompe con lo cotidiano. Y César Orlando Martínez, profesor de estos jóvenes, nos explicará más sobre los niños superdotados, que sin duda alguna para él son como sus hijos, pero cómo se diferencia trabajar con niños de otros cursos a diferencia de este grupo tan espectacular. Es un reto también, porque es que la inteligencia de ellos está superior a la que uno tiene.
Uno le toca es como leer el aire que ellos huelen. ¿Por qué no se han dado las herramientas para que estas mentes prodigiosas sean explotadas? Falta de interés político. Realmente no está interesado. Hace pocos días el doctor Rey nos lo decía en televisión en una entrevista que le hicieron. Él como creador del marcapasos nunca encuentra apoyo. Toca buscarlo en otro lado. No hay los intereses y muchos de los niños o jóvenes que ya salieron, que se prepararon en el exterior, como el caso de un par de físicos que tengo que salieron de la Universidad Nacional y vinieron a traer una alta tecnología acá, no hubo apoyo y lo hicieron pasar por Conciencias, Cámara de Comercio y no hay la voluntad política para eso. La pregunta de muchos es cómo se diferencian de los demás niños. Son niños muy normales. Juegan, son perezosos a veces, pero tienen una cualidad y es que se apasionan por un trabajo. Fuertemente, no importa las horas, cuando tienen algo que hacer, son obsesivos, pueden hasta que no duerman. ¿Qué debe hacer un padre para identificar que su hijo es superdotado? Realmente se necesita un padre resonante. Cuando no hay padre resonante y es la escuela o el profesor que le toca hacer el resonante, a veces es complicado. Sin embargo, ha sucedido y es maravilloso. El primer joven que salió de este colegio y que ahora ya es profesional, que incluso me dice padre, y me dice padre es porque yo fui el resonador de él. Es indescriptible, es decir, que cada paso que va obteniendo en la vida, a pesar de que su condición económica y social y familiar decía era no a todas las oportunidades que tenía, el muchacho en su mente llegó a decir sí y obtuvo todos los logros. Incluso simuló la órbita de un satélite estando aquí en 10º grado. Eso le valió para que lo becaran. Pero en un país tan rico como Colombia, ¿por qué no se ve inversión en estos niños? ¿Qué les falta según este gran maestro? Apoyo. A mí es muy triste, por ejemplo, estamos hace casi 2 meses planeando una salida a Chinauta a tomar astrofotografía. Pero créame, levantar 70.000 pesos para ellos individualmente es muy complicado. Y entonces a veces uno se frustra de ver eso. O a veces de que se necesitan. Hay muchachos, por ejemplo, que uno dice, ¿cómo le regalo un computador? ¿Dónde le busco? Mis compañeros, que somos 11 maestros también, me dicen, hay unos que ahorran. Y llega y dice, ¿sabe qué? Pude ahorrar para la mitad de un computador para comprárselo a la niña fulano de tal, que es un talento, pero no tiene los medios cómo acceder. Y la falta de apoyo. ¿Pero qué mensaje le da el profesor César a toda Colombia frente a estos niños superdotados? Yo le diría a la sociedad que fuera una sociedad resonante, que cada ser humano es muy importante y cada ser humano desde niño tiene la oportunidad y el derecho de sobresalir y ser lo más grande que su espíritu le diga. Y a los gobernantes que pues piensen en este país. Si no pueden pensar en este país, váyanse para otros países y piénsenlo en el otro lado. Pero aquí, por lo menos que pudiéramos tener la oportunidad de potenciar a nuestros niños. ¿A usted se le ha facilitado, por ejemplo, tener novia? No, doctora, es muy complicado. Pero ¿le gusta alguna niña en especial en su colegio? ¿Se le facilita a usted como niño superdotado tener algún vínculo con sus amigas o poder ennoviarse con alguna de ellas? Generalmente se me acercan mucho para que les explique, doctora. Sí. Sí, pero no es fácil, no es complicado porque casi no me gusta salir, ¿no? Estoy muy concentrado aprendiendo todo el tiempo porque me encanta poder tener conocimiento. Es maravilloso, es majestuoso, mágico, onírico, ¿no? Tener todo este conocimiento al respecto de cualquier cosa. ¿Nunca has intentado, por ejemplo, tener una novia? Intenté una vez, doctora. ¿Y qué pasó? No, un día duré solamente. Al final no quería nada con esa niña. ¿Y por qué fracasaron los intentos de vincularte emocionalmente con alguna chica? No estábamos, digamos, en la misma línea. ¿Sí? ¿En qué línea estaba ella? Ella estaba en una línea de perdición, doctora. Sí, entonces la mía no era esa. No era esa libro. Cuando necesites algún libro de estos de geografía, doctora Carmen, me cuenta y se lo presto. La verdad, ¿cuántos libros hay en tu biblioteca? Uy, muchos. Hay de todo, doctora.
de todo. ¿Cuál es tu lectura preferida, por Mi ejemplo? lectura preferida es sobre payasos, doctora Carmen. Me encanta ¿Pero payasos ahondar- de terror? No, toda la técnica del clown me encanta. Es increíble, majestuoso y maravilloso conocer de dónde viene todo el término del clown, por ejemplo, el clot, ¿sí? C-L-O-D, que es como el ciervo, los ciervos antiguamente, y en la Edad Media se da toda esta cultura de los saltimbanquis, del pueblo, de los ciervos, de los campesinos. Sí, bufones, saltimbanquis. ¿Qué busca, por ejemplo, un niño superdotado en otras personas? Conocimiento, doctora Carmen. ¿Sí? ¿Y afectos? Afectos de pronto en la compañía, ¿no? De pronto en la compañía, una buena conversación, que de pronto sean sinceros. Eso es importantísimo. Doctora Carmen, la invito a unos comerciales. Bueno, muchísimas y gracias. después le cuento la algo verdad de la es que sinceridad. me ha gustado mucho aprender contigo. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Gracias por invitarme, ¿verdad?, a tu programa, porque es muy interesante uno, por ejemplo, tener conocimiento de las cosas, de todas las... ¿Te atreverías, por ejemplo, a recibir una llamada o una pregunta de nuestros callejeros? Por ¿Cómo favor, lo harías? Doctora Carmen, queremos recibir en este momento tan mágico, tan especial, tan único, tan increíble, tan alucinante. No, tan campana, una pregunta de la calle. Doctora Carmen, ¿cómo identificar a un niño superdotado? Identificar a un niño superdotado, ya lo hemos dicho aquí, y tiene que ver directamente con sus características psicológicas, con sus características sociales, con sus características familiares. Mucha gente anda preguntando si en realidad esto se hereda o se aprende, y yo pienso que es una combinación de ambos, porque cuando el niño tiene de dónde salir, pues obviamente va a salir bien dotadito, con sus actividades, con todo el entramado cognitivo en orden. A veces es importante que los niños, doctora Carmen, me pasó mucho, no tuve una niñez normal. Entonces también es importante que los niños que tenemos ese conocimiento, así como el mío, tengamos una niñez normal. Doctora Pero Carmen, ¿cómo la porque... vas a, por ejemplo, cómo tendrías tú una niñez normal si no te gusta tener amigos, no te gusta jugar, por ejemplo, a la pelota, no te gusta realizar en cuestiones que tienen que ver directamente con lo infantil? A veces uno sufre, doctora Carmen. Uno sufre... Y sufre porque te sientes diferente, sí, y te sientes que no perteneces. Que no pertenezco a ningún círculo social cercano, ¿no? Y entonces a veces... Y cuando eso es hacen un las tema reuniones en tu casa, por ejemplo, con tus familiares, ¿cuál es tu actitud? ¿A qué te dedicas? No, generalmente soy muy aburrido, muy aburrido, doctora Carmen. No, porque generalmente no me gusta conversar de cosas, es que no me llenan, no, que realmente no estoy aprendiendo. ¿Y tus tías, por ejemplo, tus tíos, tus mis abuelos? Tías son muy aburridas, todas. ¿Y todas. entonces con quién hablas de tu familia? Con nadie, doctora, con nadie. Realmente es como si no tuviera familia, de verdad. Bueno, este aislamiento en algún momento puede traerle serios problemas a nuestros chicos superdotados o precoces, porque terminan viéndose afectados por sus mismas cualidades. Lo que un día los hizo diferentes y los hizo mejores, entre comillas, ahora les cobra una cuenta de cobro bastante elevada. ¿Y qué ocurre? Están desadaptados. No vayan a creer que esto les permite a ellos tener una ubicación en la sociedad de forma tranquila o de forma que no nos preocupásemos. En realidad ustedes están llamados a ser enviados a un rincón, a ser despreciados por las mismas autoridades de las instituciones, porque qué cansón tener que adaptar nuestros colegios a las exigencias de un solo niño, porque aprende con una velocidad alarmante, porque los papás están ahí. Yo, más que pensar en que hay niños superdotados, pienso que hay mamás y papás entregados, y entregados a la única causa de sacar un hijo con cualidades cognitivas diferentes. Esto me hace pensar
que cuando hay madres que se concentran única y exclusivamente en la función de fortalecer esa parte de los hijos, pues obviamente eso nos da una facilidad para ubicar a ese chico dentro del área en el cual estamos calificando, que es por culpa, por ejemplo, de los padres, que es así. Pero bueno, como estamos recreando todo esto con un colegio, con profesores, con todo esto, veamos a ver qué sigue pasando en las instituciones con los chicos superdotados. Por favor. Veníamos hablando con el profesor César, quien trabaja con niños superdotados, y de este grupo nos dio una gran entrevista Joseph Jiménez, un niño que se caracteriza por su inteligencia, por ser campeón nacional de ajedrez y por supuesto una eminencia a sus cortos 10 años. Pero ¿cómo es la vida de este gran niño? En mi vida, a mí me gusta mucho ver videos, me gusta mucho venir al colegio, me gusta también harto jugar fútbol, me gusta el ajedrez. Me está empezando a gustar el baloncesto, pero lo que ya es mi vida en sí sería el ajedrez, que es lo que más practico en todo y normalmente hago casi todos los sábados. Joseph, maestro del ajedrez, pero ¿cómo llegó a este gran deporte del pensamiento? Mi papá me enseñó un diciembre en Navidad, cuando yo tenía, en Navidad sí, me regaló un ajedrez, cuando yo tenía 5 años, y me enseñó a jugar y pues a mí me encantó. Entonces mis papás encontraron la Liga de Ajedrez de Antioquia. Y que ahí fue cuando... ¿Eres de Medellín? Sí, señor. Y ahí fue cuando yo encontré un profesor que siempre quise mucho y pues que todavía lo extraño, que se llama Felipe Hurtado Sierra. Yo estudié con él hasta los 8 y medio, casi 9, y él se fue para la China. ¿Y cómo para este niño de 10 años es ganar una partida de ajedrez? Pues uno se siente muy bien cada vez que gana hasta una sola partida. Pero obviamente cuando uno gana un torneo ya es demasiado grande, más que todo cuando son torneos más grandes como nacionales, panamericanos, así. Ahorita que me ganaste 2 veces, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste dentro de tu cabeza? Nada, la verdad estaba ahí jugando tranquilo. ¿Pero qué considera él que lo diferencia de los demás niños? Una cosa que mi papá siempre admiró mucho de mí, o eso dice, y yo le creo porque él es muy bueno, es que yo me concentro demasiado en una partida. Entonces yo llegué a tener una partida a los 7 años de 5 horas, si no estoy mal, a los 7 años una partida de 5 horas y sin dejar de mirar el tablero. Entonces, pues eso... ¿Qué quieres hacer cuando ya estés grande? Yo quiero ser campeón mundial y quiero ser de ajedrez, pues, de todo, y pues, quiero ser matemático y físico puro. ¿Y Joseph cree que es un niño inteligente? Sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Mi papá siempre dice que los niños genios solo tienen una diferencia de los normales, y es que aprenden más rápido que los normales, es la única diferencia. ¿Tú aprendes más rápido? Pues a mí la verdad, por ejemplo, las matemáticas para muchos niños de mi salón se le hacen demasiado complicadas. En cambio, para mí las matemáticas es como un juego, es demasiado divertido. Pero como muchas de las cosas de este país injusto es la falta de apoyo gubernamental. ¿Pero considera Joseph que le ha hecho falta algo? Me ha hecho mucha falta patrocinios porque yo tenía 7 años, 8 años y yo tenía muchas oportunidades de ir a mundiales, yo era muy fuerte en esa edad, para esa edad pues, y yo podía ir a mundiales, todo eso, pero no habían recursos, nadie me pagaba, y lo peor aún es que a veces, muy pocas veces habían recursos, pero era solo para mí, y pues otro país por allá en Rumania, que queda pues yo no sé, por allá 10 horas de acá, yo como me voy a ir solo a los 7 años, entonces pues yo también necesitaba a veces que también le ayudaran a mi papá para que fuera, o a mi mamá, no los dos porque sí ya sería muy costoso, pero al menos uno de los dos. Últimamente hubo un viaje que era Trinidad y Tobago, que era un centroamericano, que hace tiempo que no hacía un torneo así fuerte. Y supuestamente iba a ir solo ese año, pues ya tenía 10 y listo. Y el líder, que era el que me iba a patrocinar a mí, a última hora, 3 horas faltando para el viaje, me cancela. Entonces pues yo ya tenía la maleta lista, yo ya me iba a ir y pues obviamente yo quedo muy desilusionado. Bueno, esta es la preocupación que tienes por adquirir conocimiento, que te has quedado absorto en tu tarea. No, y doctora Carmen, ante todo la sinceridad, ¿no? Como le expresó el 1 al 10, doctora ¿Qué Carmen. le dijo? Le dijo, si quieres ser como yo, tienes que ser sincero.
Entonces, es importante, digamos, manejar este tipo de conocimiento sin llegar a ser una persona completamente aislada, aburrida, porque qué pereza. Por eso me gusta compartir con la gente que nos escribe aquí a Juntos a las 3, un programa muy interesante todos los días a las 3 de la tarde con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. ¿Con quién hablamos en esta tarde? Fabián, buenas tardes, con Oscar. Muy buenas tardes, gracias por llamarnos en un lunes que empieza con todo, con una magia, con una pareja, con unos libros, con unas aguas, con unas gafas, no sé, con todo. Empiezan aquí cosas muy interesantes. Cuéntanos. Doctora, una pregunta. A ver, yo tengo 2 niños, uno de 6 y el mayorcito de 8. Y pues cuando estudiaba el mayorcito todo era normal, pero ahora el de 6 nosotros hemos notado es mucho más inteligente, sabe leer mejor, suma mejor, y entonces el otro se siente como claro, se siente menos. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque ese se nos está volviendo un problema. Pero es importante también entender que si bien es cierto, cada hijo tiene su propio código, cada hijo va a ser diferente, cada hijo va a tener su forma especial de adquirir conocimiento, cada hijo va a tener su forma especial de escribir, de leer, timbres importantes de voz. No tenemos para qué nosotros, como adultos, como padres, convertir esto en un problema mayor. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es permitir que ellos se sigan comprendiendo, cada vez sea mayor la tolerancia y alcancen a entender que las velocidades de cada uno de ellos es diferente, y eso no quiere decir que tengamos que descalificar al que suma más lento o al que lee más rápido. Cada una de las propiedades que caracterizan a nuestros hijos son diferentes y como tales tenemos que asumirlas. Al asumirlas estamos entendiendo las diferencias, estamos entendiendo que cada uno tiene su personalidad y como cada uno tiene su personalidad, pues obviamente debe responder de manera diferente. Somos los padres los encargados en ese momento única y exclusivamente de sentar el precedente y no permitir que estos chicos se alejen por la única razón de que tienen diferencias entre sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pensando un poco en los peces, doctora. ¿En los peces? En los peces, sí, me encantan los peces. Por ejemplo, el pez que más alumbra, doctora Carmen, el pesebre. Ah, sí, es increíble. ¿Pesebre? El pesebre, sí. El pez que más le encantan a los hombres, el pezón. Ay, Fabián, ya deje así porque tengo que seguir haciendo una invitación. No, doctora, a que no se preocupen ustedes como padres. El pez karateca, el atún. Ay, Dios mío. Bueno, doctora Carmen, no. Sí, No, esta es una invitación de nuestro programa Juntos a las 3 para que cada día usted como padre se informe, se interese más y participe más en la educación de sus hijos. Doctora, no importa. ¿qué hago si encuentro una pareja y tiene un trastorno mental? Pues se lo voy a decir el día de mañana. Mientras tanto, quédese acá en un capítulo más de Lo que callamos las mujeres. Sigue en el Canal 1, no se separe de nosotros. Muchísimas Mucho gracias, gusto. doctora Carmen. Gracias por la invitación. Sí, mucho gusto. De verdad que Pues, El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. 7325, que es el teléfono de ustedes, programa, y obviamente sí. pues las redes sociales que tienen ustedes, como en Facebook Juntos a las 3, en Twitter Juntos Sí. a las 3 con número, Instagram Juntos a las 3 con número. Doctora, me parece muy interesante este programa y muchísimas gracias por invitarme a este programa muy interesante. Tiene unos colores muy hermosos. Muchas doctora gracias, Carmen. Fabián. ¿Tú Morado, que también es el color estás? cuando la gente llega tarde, por ejemplo, es el ¿Sí? color, sí, porque se viste de morado. Entonces por Ah. eso llega tarde la gente. Bueno. Bueno, Fabián, ¿y qué nos traes hoy ahí en tu bitácora de navegación? Sí, doctora Carmen. Por ejemplo, estaba con unos compañeros pues diciéndole que me parece muy interesante que uno en la vida tenga muchísimas reglas y que se hagan unos paradigmas de reglas importantes. Por eso yo hoy traje esta regla, doctora, pues para que tengamos unas reglas importantes en este programa. Quería hacerle una consulta, una pequeña pregunta, doctora. ¿Sabía usted cuál es el ave que más letras tiene?
El abecedario. Bueno, me parece perfecto, doctora Carmen. ¿Por qué ¿Y usted de dónde existen? saca tanto No, señora, material? uno que investiga, doctora, ahora como es tan fácil investigar, ¿sí? Si uno, por ejemplo, ¿Cuántas coge- horas le dedica usted al estudio? Usted no tiene cara de dedicarle muchas horas porque usted se nota que es muy... Bienvenidos a una semana más en nuestro programa Juntos a las 3. Llegamos con toda y eso sí, ya en este mes de septiembre casi a punto de terminarse porque nos queda una semanita y otro más. Pues tenemos que seguir hablando de aquellos temas que tanto nos interesan, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la pareja, que tienen que ver con los niños, pero que también tienen que ver con los temas del romance y la sexualidad. Y hoy nos convoca un programa absolutamente especial y tiene que ver con los niños superdotados que han estado tan en boga últimamente porque no encuentran colegio, porque los padres se quejan, porque los niños también se quejan, porque las universidades tienen programas, porque hay ciertos colegios especializados en atenderlos, porque hay profesores especializados también. Y veamos de qué se trata toda la temática que habla de una superdotación de nuestros hijos, de sus capacidades y de cómo son manejados en casa. Pero démosle la bienvenida a nuestro superdotado hoy, Fabián Mendoza, que viene bastante cargado porque trae una maleta de libros, trae Doctora todos sus Carmen. útiles. ¿Cómo me le va? Muy bien, Fabián, ¿de dónde vienes? ¿Cómo está usted? Muy bien, Muchas ¿cómo te ha gracias por ido? invitarme a este programa. No, señor. Programa muy lindo, muy bonito, doctora Carmen. Muchísimas gracias. Estaba en este momento saliendo del colegio, ¿sí? Y ya pues obviamente pude venir a este programa muy interesante que se llama Juntos a las 3. Sí. He visto en este programa que desarrollan unos temas muy importantes. Sí. Unos temas que Son realmente... de tu interés, seguramente. Sí, señora, que enseña muchísimo pues, a todas las personas que diariamente a las 3 de la tarde los ven, incluso las personas que llaman al 410. Inteligente. Sí, señora, yo simplemente pues con lo que escucho, básicamente, me gusta ampliar los temas, porque a veces los temas quedan un poco cortos, ¿no? Entonces Sí. la idea es como llegar a casa a poder investigar. Ahorita, pues obviamente con la internet, aunque uno no se debe fijar a veces muchas veces, por ejemplo, en Wikipedia y eso, porque No. hay unos datos que no son reales, doctora Carmen. Por ejemplo, ¿Y has corroborado algunos datos de ellos? Sí, señora. Por ejemplo, quería hacerle una consulta muy especial Sí. porque leía al respecto hace algún momento algo que me causó un poco de impresión y yo dije, bueno, pues quién más que la doctora Carmen, que mucho saber jodas, porque eso es una cosa realmente que me impacta, doctora, que usted todos los temas los maneja de una forma increíble, sin necesidad de teleprompter, como lo hacen muchas personas en muchos programas que realmente, digamos, están en la televisión colombiana. Un programa como esto realmente que está subiendo el rating, está quebrando las demás cadenas nacionales e internacionales, como diría un señor que trabaja también acá, el señor Jorge Barón, que le da a uno la patadita siempre y le echa agua. Doctora Carmen, leí hace poco algo que me preocupó, ¿sí? Con respecto a los genios. Ajá. ¿Sí? Y generalmente los genios dicen que pueden llegar a ser bipolares, porque son como esas personas que tienen muchos conocimientos, pueden incluso llegar a ser depresivos también. Quería preguntarle esto porque son personas que son muy creativas, ¿sí? Y son tildados de locos. Para ser genio hay que ser loco. Doctora Carmen, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Para ser genio no hay que ser locos. Lo que pasa es que se conciben como con extra capacidades que los hace completamente diferente a los demás miembros de una comunidad. Y aquí sí entraría a explicar un poquito acerca de la superdotación y las altas capacidades. Pues son todavía
¿Eso lo hace un niño superdotado? ¡Wow! Todavía son controvertidos y no exentos de polémica respecto a su significado, a su evolución y a su evaluación. La intervención de todas las personas que tienen que ver con el niño o con el alumno que es superdotado. Todo el mundo sabe, sin embargo, que se trata de un término que se utiliza para designar a aquellos niños que poseen una altísima inteligencia. Otra cuestión es que entendemos por inteligencia y cómo podemos medirla para establecer unos criterios fiables de identificación entre niños con aparentes buenas